Hola Inma, buenas tardes. Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Muy bien, me alegro de verte ya por esta ventanita Sí, igualmente. y vamos a dar comienzo a la conferencia que lleva por título Vivir con propósito, odio mi vida y ahora qué, en la que nos vas a explicar, bueno, qué hacer cuando querer no es suficiente para poder y cómo alcanzar metas a medio plazo o a corto plazo. Y bueno, pues para ello vamos a hacer esta conferencia pública con los participantes que tenemos hoy, ¿verdad? Que se vayan conectando. Y Poquito bueno, a poco. pues comentar que tú te has formado en coaching, Sí, mindfulness y psicología holística y que estás sí, especializada en manejo del estrés y gestión emocional. exacto. Pues nada, con todo este bagaje yo creo que nos vas a dar una charla muy interesante. Esa es la idea, Kiko, el poder darnos cuenta de que nos vaya bien o nos vaya mal, si tenemos un propósito en la vida, precisamente vivir con propósito, nos puede transformar pues cada día a día de nuestra rutina en algo maravilloso, en algo fascinante. Por muy lejos que creamos que tenemos algún objetivo, puede hacerse realidad. Ese es mi objetivo en esta charla. Bueno, ¿cómo quieres que hagamos con las preguntas que vayan entrando en el chat? ¿Las vamos intercalando o las dejamos para el final? Sí, yo invitaría a la gente a que en el momento en el que le surja la duda, el que tenga la pregunta, directamente que la apunte en el chat, porque así puede dedicarle más tiempo a estar atento a la charla, no tiene que estar recordándola, y bueno, y así tampoco a nosotros se nos pasa el poder contestársela. Lo mejor para que la charla vaya más dinámica es que dejemos las preguntas para el final, Vale, pero lo que las acabo de vayan anotar. apuntando sobre la marcha. Muy bien, pues te dejo ya todo tuyo y al final te abriré mi cámara para poder trasladarte las preguntas que haya desde los dos chats. Estupendo. Pues Adelante, nos vemos luego, Kiko. adelante. A ver, venga. Pues bueno, daros las gracias a todos los que estáis aquí en directo. Gracias también a Kiko por su presentación y bueno, claro, por cederme este espacio para poder hablaros sobre vivir con propósito, partiendo desde ese estado en el cual nuestra vida no es exactamente como nos gustaría que fuese. Así que, de verdad, el título es un poco fuerte, odio mi vida, pero bueno, poquito a poco entenderéis en esta charla cómo se puede ir trabajando desde esa negatividad hasta una vida positiva y llena de sentido. Como ha dicho Kiko, mi nombre es Inma Romero. Me dedico a acompañar a personas como tú y como yo, pues a realizar esos cambios que van necesitando en su vida para sentirse mucho más plenas y satisfechas. Como bien ha dicho, me dedico al coaching personal, soy también entrenadora mindfulness y bueno, mi misión es ayudar a esas personas a alinear con coherencia todo aquello que piensan, aquello que sienten, aquello que hacen. Eso es lo que daría significado a nuestra vida. Me voy presentando mientras termina de entrar la gente para darles un poquito de tiempo. Bueno, pues hablaros un poquito más a través del Mindful Coaching personal. Lo que hacemos es guiarnos por esa brújula de nuestras creencias y valores. Es aquello esencial para uno mismo. Y bueno, nos vamos trabajando a través de la conciencia, a través de una serie de preguntas de autodescubrimiento. Básicamente, trabajo día a día con personas que buscan una transformación interior, que se sienten pues actualmente disconformes con su vida actual y sobre todo que están buscando un cambio en positivo, algo que perdure, a esos cambios que les ayuden a vivir esa vida más plena y llena de sentido. Le voy dando la bienvenida a Belmari, a Camelia, a Carolina, Elena, Hanna, Jesús, Julia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en directo. A todos vosotros, María del Carmen también, bienvenida. Como comentaba, estoy haciendo un poquito de tiempo para que se termine de ir incorporando el resto de personas. Y bueno, comentaros qué es lo que es esta vida con propósito, a qué me hago realmente referencia. Lo iremos viendo poquito a poco a lo largo de esta charla, que pretendo que sea no exactamente participativa, así que os invito a que dejéis vuestras preguntas en el chat.
sino que sea realmente práctica, que de aquí os llevéis ejercicios con los que podáis seguir trabajando en vuestra casa y que, bueno, poquito a poco. Bienvenido desde Santiago de Chile, qué maravilla. Estamos en todas partes. Pues bueno, como os indicaba, el punto de partida de esta charla es cuando no nos sentimos que realmente la vida nos haya llevado por el camino que nos gustaría. Seamos sinceros, la vida de nadie es perfecta, pero bueno, mientras las cosas nos van marchando relativamente bien, pues bueno, así seguimos, ¿no? Me queje más, me queje menos, no me queje, me lo guarde, pero bueno, realmente esta situación no nos lleva al cambio. Nos quedamos en ese más vale conocido malo que bueno por conocer y bueno, realmente no es la mejor opción. Si nos quedamos así aguantando por pereza o peor aún por miedo a eso que vendrá, ese cambio, realmente lo que estamos es viviendo con inseguridad. Estamos generando una falta de confianza en nosotros mismos que puede acabar afectando a nuestra autoestima y realmente también afecta mucho a nuestra felicidad. No podemos vivir en esa conformidad, en ese miedo al cambio, porque llegará un momento en el que te pares frente al espejo y pienses, ay, mi vida no me gusta, es que odio mi vida. Uf, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Pues no sabes ni por dónde empezar. Tan solo sabes que no estás viviendo la vida que quieres, sabes que lo único que tienes claro es que esta no era la vida de tus sueños, que no te hace feliz, pero bueno, realmente, ¿cómo es la vida de tus sueños? No te habías parado a planteártelo, ¿verdad? Pues en los próximos minutos, a lo largo de esta charla, me gustaría que vayáis explorando conmigo qué significa eso de vivir con propósito, que vayamos tomando conciencia de lo importante que es para nuestra felicidad, eso de tener un propósito que le dé sentido a nuestros días, que cuando nos levantemos por la mañana, pues sintamos esa emoción, ese cosquilleo de, ¡wow! Hoy va a ser un día genial. O por lo menos que nos levantemos con esa determinación de hoy estoy un pasito más cerca de mi sueño, de ser feliz, de ser la persona tal, de vivir de tal manera, que podamos tenerlo claro, marcar un rumbo que nos guíe hacia esa felicidad. También es algo fundamental conocer qué está en nuestra mano hacer, porque claro, si la vida que hemos estado viviendo no nos ha llevado por donde nos gustaría, ¿cómo sé yo qué hacer para reconducir eso? Paso a paso, realmente me he estado enfrentando a la frustración. He estado viviendo caminos inesperados. Me han estado surgiendo imprevistos. Cada vez que tenía un objetivo, pues pasaba algo, llámalo X, y cada vez estaba más lejos y eso me frustraba, me generaba insatisfacción, una sensación de impotencia, de inutilidad que realmente, pues claro, me alejaba mucho de ese objetivo de sentirme satisfecho con mi vida, de sentirme feliz, de tener una vida plena. Bueno, pues en definitiva, en esta charla veremos qué podemos hacer, que está en nuestras manos, para empezar a cambiar esa situación. Os invitaré, para que os resulte un poquito más productiva esta charla, que por favor apaguéis o silenciéis los teléfonos móviles, que podamos eliminar o por lo menos minimizar esas posibles interrupciones para que entre todos pues, podamos llevarnos una charla mucho más productiva, podamos tener nuestra atención enfocada y sacarle mucho provecho a todo lo que os voy a contar, unas claves que ya veréis que os van a resultar súper prácticas.
me daría mucha pena que por algún tipo de interrupción pues os lo perdieseis. Así que los móviles en silencio, las orejas abiertas y todo el mundo enfocado en esta charla. Como os mencionamos al principio, cuando tengáis una pregunta la vais apuntando en el chat, que al final las recogeremos todas para irlas respondiendo una a una. Pero no os quedéis con la intriga, apuntadlo que luego os lo contesto todo. También me gustaría que empecemos tomando presencia, que tomemos una respiración profunda, que le permitamos a nuestra mente estar aquí acompañándonos, aquí y ahora. Vayamos serenando con nuestra respiración esos pensamientos, ese ruido, para centrarnos en el objetivo. Vamos a aprender a transformar las frustraciones en oportunidades de éxito, para poder vivir, como decía, con propósito, con mucho más sentido, una vida más plena y satisfactoria. Bonito objetivo, ¿verdad que sí? Pues bueno, me gustaría empezar contándoos una historia real. No sé si conocéis a Dario Cecchini. Bueno, pues Dario Cecchini regenta hoy en día, con gran éxito, un negocio familiar que se llama la Antica Macelleria Cecchini, en Panzano, en la Toscana italiana. Macelleria significa carnicería. Pues bien, Dario no se limita simplemente a ser carnicero. Como él mismo dice, es un carnicero que cocina. Y vaya si cocina, que va la gente desde todas partes del mundo buscándole a él para conocer sus platos. Pues bien, me gustaría poneroslo de ejemplo porque cuando conocí la historia de de Dario, pues realmente me impactó y creo que a vosotros también os puede ayudar a ejemplificar esa transformación que realmente puede crearte el encontrar tu propósito en la vida, el alinear aquellos valores que tienes, aquello que piensas y que sientes con lo que finalmente es tu vida, los actos que haces día tras día. Pues bien, Dario Cecchini actualmente regenta una carnicería familiar. Bueno, no es simplemente una carnicería familiar, llevan 250 años de tradiciones, todo un gran nombre en su zona. Y bueno, ahora mismo tú conoces a Dario y es una persona feliz, contenta con su vida presente, que se levanta cada día con ilusión, que tiene una sonrisa en la boca. Bueno, que todo el mundo que le conoce le describe como un hombre lleno de energía. Pero claro, eso no siempre ha sido así. Dario Cecchini, cuando era joven, cuando era pequeño, él soñaba con ser veterinario. Y claro, a primera vista tú dices, vamos a ver, Inma, me acabas de decir que es un carnicero, que es famoso por tener una carnicería. ¿Cómo me puedes decir que su sueño era ser veterinario? Si eso es todo lo más contrario que existe. Pues sí, como os indicaba, esta historia va desde la frustración hacia la vida con propósito. ¿Cómo lo ha conseguido? Os voy contando. Como os decía, Dario Cecchini soñaba con ser veterinario. Vamos, es que su amor por los animales le hacía sufrir muchísimo cada vez que tenía que cortar la carne o despiezar ayudando en la carnicería. Vamos, literalmente decía que se sentía muerto en vida cuando tenía que coger cuchillo en mano y ponerse a cortar la carne. Claro, Cecchini pensaba con auténtica frustración, yo no seré uno que salva animales. Seré un tipo que mata animales. Claro, para un amante de los animales, fijaos qué impotencia, qué revés de la vida el tener que dedicarse a eso. Pues, ¿qué vicisitudes de su destino le impidieron vivir su sueño de veterinario? Porque ya os cuento, os adelanto que Dario incluso llegó a cursar primero
de la carrera en Pisa, es decir, él empezó a estudiar para veterinario. Parecía que tenía su vida enfocada a aquello que realmente le hacía feliz. ¿Qué pasó? Os pongo un poquito en antecedentes. Imaginaos una pequeña carnicería familiar en un pequeñito pueblo italiano. Como os digo, negocio 100% familiar, de esos que pasan de padres a hijos y siguiente generación, y si hay año tras año, 250 años que llevaban. Y un día, la madre de Dario Cecchini se pone enferma. Le diagnostican cáncer. Claro, la familia se hunde, todos a una, con la mamá. Bueno, pero ya sabemos cómo acaban estas historias. Por mucho que inviertas en médicos, en medicinas, pues lamentablemente la mamá falleció. La vida continúa, superan lo que es esta muerte que les deja impactadas toda la familia. Dario abandona Panzano, se va a Pisa a estudiar en veterinaria, intenta rehacer su vida y su padre y sus hermanos se quedan en Panzano en la carnicería. Él era el mayor, por lo tanto, se queda realmente su padre cuidando del resto de sus hermanos, hasta que un día le llaman a Mario, a la facultad, y le dicen: vente para acá corriendo, que papá está enfermo. ¡Paf! Justamente acababa de empezar la facultad, acababa de empezar a vivir ese sueño de ser veterinario y ¡paf! Un revés de la vida, de vuelta a Panzano, de cabeza a trabajar en la carnicería. Claro, el padre fallece y Dario, como buen cabeza de familia, tiene que hacerse cargo de ese negocio familiar, tiene que empezar a abrir todos los días la machelería, vender, aprender a cortar bistecs. Claro, decía, si es que, Dios mío, si yo no sé cortar un bistec, si yo quiero cuidar animales, no despedazarlos, ¿qué hago, Dios mío? Realmente, en ese momento, literalmente, Dario odiaba levantarse cada mañana. Verse obligado a entrar en esa carnicería y ganar dinero como fuese para mantener a su familia. Y lo peor de todo es que no ganaba dinero. Es que no le gustaba trabajar en una carnicería y se notaba. Y sus clientes lo notaban. Y claro, eso pues le hacía hundirse cada vez más. Entonces él pensaba, si es que estoy solo. Nadie me ha ayudado, nadie me ha enseñado a mí esto. Yo iba a ser veterinario, ¿qué hago aquí haciendo de carnicero? Imaginaos su frustración. Hasta que se acordó de que su padre, antes de morir, le dijo: cuando te sientas muy hundido, busca a Orlando. Orlando no era ningún oráculo ni ningún especialista, Orlando simplemente era el seleccionador de carne de la machelería Cecchini, era el amigo, casi compañero de confianza de su padre en el negocio. Entonces Orlando le empezó a enseñar pues, los secretos de cómo cortar la carne para convertirse en un buen carnicero. Pero claro, Darío seguía ahí luchando y luchando con sus valores interiores, diciendo, es que no puedo con esto. Yo corto la carne y sufro porque amo a los animales, es que no puedo con esto. Y un día se lo dijo abiertamente a Orlando, y Orlando, así a la italiana, ma come, no lo entiendes, no lo entiendes. Maravillosamente Orlando, bajo mi punto de vista, le hizo el mejor favor que pudo a Dario, y al día siguiente se lo llevó a visitar la granja.
caminando entre las vacas que estaban pastando libremente, cogió a Dario y le dijo: Dario, cuando nace un animal, debemos darle la mejor vida posible. Y cuando el animal muere por nuestra mano, intentamos respetar el regalo del animal. Estás manejando un trozo de vida. No debes olvidar eso. Claro. Imaginaos lo que pasó en el cerebro de Dario Cecchini en ese momento. Esa visión que él tenía, diametralmente opuesta, ser veterinario, cuidar a los animales y trabajar de carnicero, se reconcilió. Algo en su interior hizo ¡pah! Nunca se lo había planteado así. Es que nunca se había planteado que el trabajo de carnicero pudiese honrar la vida de un animal. Maravilloso, Orlando. Le acababa de dar sentido a su trabajo. Y a partir de ahí, Dario empezó a darle sentido a su vida. Decidió plantearse la situación no como una condena, como lo veía antes, sino como una oportunidad para poder honrar la vida del animal, respetar el regalo del animal. Es una visión completamente diferente a aquella con la que empezó. ¿Os imagináis lo que empezó a hacer ya Dario con su nueva vida? Pues evidentemente llevarla a su terreno. El destino me ha puesto en este camino. Los imprevistos de la vida, todo aquello que no podemos controlar, me ha marcado que tengo que ir por aquí. Que ya después iremos desgranando hasta qué punto eso del destino era o no era. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ponerlo a mi favor. Esta crisis me va a hacer renacer. Voy a sentirme más fuerte. Voy a sentir que es una decisión mía. Voy a tomar las riendas. Eso sí que va a dar sentido a mi vida. Entonces, como amante de los animales, para Dario era inconcebible matar pues, un ternero, una vaca, un cerdo, lo que fuese que llegase a su carnicería, pues simplemente para comer bistecs y chuletas. Vamos, qué desperdicio. Así como voy a honrar a un animal. ¿Qué hizo? Pues creó Solo Ciccia, su nuevo restaurante, que significa en italiano Solo Ciccia es solo carne. Pero vamos, que allí te vas a encontrar de todo menos un bistec. Dario Cecchini se ha convertido en un referente de la cocina tradicional toscana. Si queréis saber más detalles y cómo termina todo esto, tenéis el documental en Netflix, que es donde yo lo vi, y ya te digo, a mí me maravilló la historia de este hombre, realmente me impactó el cómo de la nada, de estar absolutamente destrozado, de odiar su vida, de sentirse en una condena diaria, el resurgir y ser ese hombre con tanta vitalidad que se le veía. Vamos, maravilloso. Buscarlo por internet, Dario Cecchini, y veréis la foto, en cada imagen sale, rebosa vida, rebosa felicidad auténtica, alineación y armonía de sus valores con aquello que piensa, aquello que siente y aquello que hace. Esas son las claves para realmente sentirte pleno en tu propia vida, tener ese propósito. Pero bueno, volviendo al tema de esta charla, espero que lo que es esta pequeña historia de ejemplo os organice la mente un poquito en lo que vamos a ver. He querido poner el ejemplo de Dario Cecchini porque, bueno, al principio me pareció un carnicero más, un carnívoro enamorado de la carne, y me sorprendió terriblemente el ver que, bueno, que al principio era radicalmente opuesto su forma de ver la vida. Entonces, claro, ¿cómo era posible?
¿Cómo había acabado pasando esa transformación? Si él podía hacerlo, todo el mundo podemos hacerlo. Fabuloso. Así que, ¿cómo fue capaz de reconciliar esos dos extremos irreconciliables? Pues bueno, para eso estamos aquí. Vamos a ir analizando todo esto poquito a poco. Como siempre, comentaros que todo aquello que yo os aconsejo, recomiendo, los trucos que voy diciendo, todo lo he ido aprendiendo por experiencia propia. Yo también he ido trabajando ese mindful coaching personal, alineando mi propia vida, experimentando cada ejercicio y cada truco que os voy a ir contando a lo largo de la charla. Por lo tanto, probadlo, experimentarlo y lo que no os funcione personalmente, porque no encaje bien en vuestra realidad, lo desecháis y probáis con el siguiente. ¿De acuerdo? Porque cada persona es un mundo. Y aquí en esto del desarrollo personal no existen fórmulas mágicas, no hay recetas infalibles. Es todo persona a persona. Así que bueno, ¿cuál fue el gran cambio de Dario? Esa clave que generó el éxito de su vida. Pues en lugar de seguirse resistiendo, de seguir empeorando esa condena, intentando cambiar un exterior que le estaba impuesto, Dario optó por generar un cambio interior. Empezó a transformar su realidad, transformando su pensamiento. Y bueno, ¿cómo creéis vosotros y vosotras que lo hizo? Si queréis podéis poner vuestras ideas también en el chat de vez en cuando, le vamos echando un vistacillo. Me gusta que haya comunicación, aunque las preguntas vayan para el final. Así que bueno, mientras tanto os voy contando. Bajo mi punto de vista, lo primero que pasó es que esa frustración del inicio, ese malestar que Dario se echó a los hombros, surgió básicamente porque sus expectativas de su propia vida como veterinario se derrumbaron de golpe. No estaba preparado, no tenía en su mente como una alternativa viable eso de llevar la carnicería familiar. Sí, vale, era un negocio familiar, pero tenía más hermanos. Sí que es verdad que él era el mayor, pero bueno, su padre estaba bien. De aquí a que su padre fuese ya mayor, pues ya otro hermano se haría cargo. Claro, él podía llevar a cabo esa vida de veterinario, vivir su amor con los animales. Todo eso era pues su expectativa, sus imaginaciones, su futuro creado en la cabeza, su plan de vida. Claro, cuando de repente te hacen zasca a la basura, ¿qué hacemos? ¿Cómo recomponemos esa vida? Pues Dario se vio obligado a coger las riendas del negocio. Se convirtió de repente, sin esperarlo, en el cabeza de familia. Hay que ver cuánto daño nos pueden hacer nuestras expectativas, ¿verdad? Cuando esperas que una cosa salga de una manera, te ilusionas en que salga de esa manera y no sale. Lo normal es enfadarse, ¿verdad? Te frustra, te vienes abajo, te enfadas, sientes impotencia, empiezas a quejarte y a quejarte, a relatar y relatar, que ve esto, lo otro, es que siempre me pasa a mí, etcétera, etcétera. Nos metemos en un bucle, tenemos aquí la mente de mono chillando, saltando, peleándose unos con otros, ¡guau! ¡Qué de ruido en la cabeza! Pues os tengo una mala noticia, pero es que es así. Lo siento mucho, pero la única forma que tenemos
de sobreponernos a esas expectativas incumplidas es no tener expectativas. Uf, dice, vaya, pensaréis. Entonces, bueno, si yo trabajo un propósito de vida, si yo trabajo un objetivo, me enfoco en el objetivo, visualizamos el éxito, todas esas técnicas de motivación, de enfoque mental, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que no tenga expectativas? Bueno, ¿esto qué es? Pues sí, ¿no? Es que una cosa es visualizar tu objetivo y enfocarte hacia un objetivo, y otra muy distinta es tener una expectativa y aferrarte a esa expectativa. Y si aquello que estás esperando no ocurre, ¿qué pasa? Si en vez de aferrarnos a una expectativa, lo que estamos es enfocándonos de forma constructiva en alcanzar un objetivo, durante el camino sabemos que va a haber obstáculos. No generamos expectativas. Lo que vamos haciendo es trabajar día a día, porque cuando tú esperas que algo sea de una manera y sale de otra, que pasa más a menudo de lo que nos imaginamos, tu expectativa lo único que hace es frustrarte. Pero si no le das importancia, si tú lo que estás es enfocado en el rumbo hacia tu objetivo, si estás simplemente dejando que las cosas vayan fluyendo a su propio ritmo hasta alcanzar aquello que buscas, pues que tu cerebro genere una expectativa, ¿vale? Yo la pongo en pausa, le resto importancia, ¿qué sucede? Bien para mí. ¿Qué no sucede? Bueno, sigo adelante, busco otra alternativa, no me frustro, aprendo. ¿Veis lo que es esa diferencia? Es que una cosa es tener expectativas y otra muy distinta, tener objetivos, tener propósitos. Cuando tu expectativa ya no es importante, te puedes enfocar en tu propósito. Y el propósito te permite avanzar. Siempre te va a permitir avanzar. A través de lo que es el Mindful Coaching personal, a lo que me dedico, pues trabajamos precisamente el tema de la aceptación de la realidad tal y como es. Trabajamos el fluir en ese ritmo que llevan las cosas, tal y como nos vienen. Aprendemos a abrir la mente a que esa experiencia presente pues vaya generándose tal y como es. Nos ponemos en armonía con ese camino que estamos recorriendo. Y así de esa forma también, a la vez, estamos desarrollando nuestra resiliencia, nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo, porque lo sabrá, que se nos vayan presentando en el camino. Y mantenernos en ese rumbo. Si os fijáis, os he mencionado ya un par de veces que lo que hacemos es mantener el rumbo. Hago hincapié en esto porque una cosa es el rumbo y otra es el camino. Si te obsesionas con el camino pactado, estás generando expectativas, estás ciñéndote a un plan cerrado. Entonces, si te encuentras un obstáculo en el camino que no te permite avanzar, te vas a bloquear. Vas a tener que salir del camino para superarlo y volver otra vez, lo cual te va a hacer frustrarte, perder el tiempo, a lo mejor incluso abandonar el objetivo por pereza, por miedo, por sentirte impotente ante el obstáculo. Muy distinto es, como trabajamos en el Mindful Coaching personal, el tomar conciencia de que en la vida todo va fluyendo. Entonces, yo tengo mi objetivo, lo visualizo, lo hago real y me encamino hacia él. O sea, yo voy marcando un rumbo. ¿Que me van surgiendo obstáculos? Pues yo los voy vadeando, voy surfeando entre las olas.
Estoy seguro que a Jesús le gusta esta metáfora. Vamos avanzando, superando todo aquello que nos encontramos en el camino, porque obstáculos, incertidumbres, reveses, pues es que eso lo hay en cada historia de vida. Es que eso te pasa a ti, me pasa a mí, es que nos pasa a todos. Así que recordad, lo importante no son las piedras que nos vamos encontrando en el camino. Lo importante es qué hacemos con esas piedras, cómo nos afrontamos cada uno de esos obstáculos para seguir adelante. Y aquí me gustaría hablaros ya de la segunda clave que vi ahí en la historia de Dario Cecchini, que me pareció bastante interesante. Y es el cambio de actitud que se produjo en él, esa transformación que hubo ahí en poco a poco lo que fue siendo un antes y un después en esa conversación. Al principio, la actitud de Dario era de resignación. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que regresó de la facultad, se hizo cargo de la carnicería, pero lo que hizo fue resignarse a que su obligación como cabeza de familia, la familia italiana, esa tradición, había que cumplirla. Era una obligación que se echaba a sus espaldas, pero realmente no le hacía en absoluto feliz. Era totalmente una actitud negativa, derrotista, de resignación. Se sentía impotente, abatido. Hablaba de su realidad como una condena. Literalmente llegó a expresar que odiaba su vida, que cada día de su vida le causaba sufrimiento. Fijaos, qué forma más dura de vivir. Y afortunadamente, esa charla que tuvo con Orlando, esas palabras de Orlando, no cayeron en saco roto, sino que generaron ese clic, ese cambio de chip que hablamos como esa revelación, ese insight que te produce a veces el darte cuenta de algo que estaba delante de tus ojos y no eras capaz de verlo. En ese momento, la actitud de Dario cambió, dio un giro de 180 grados y esa actitud inicial de resignación se transformó en una actitud de aceptación. Recuperó lo que es esa alineación con sus valores. Ese cambio, esa transformación interior, cambió toda la energía de Dario, cambió toda su actitud. Cuando nos enfrentamos a una expectativa incumplida, como le pasaba a él, cuando nos estamos enfrentando a esa situación que lo único bueno que podemos decir de ella es que, es lo que hay, pero con esa actitud de resignación, pues nuestra energía es baja, realmente nos resulta pesado del día a día, nos sentimos sin alegría, agotados, estamos muy pasivos, nos encerramos en uno mismo, preferimos lamernos las heridas y decir, ay, qué bonita hubiese sido mi vida si no tuviese que estar aquí. Nos bloqueamos, realmente nos estamos poniendo una cinta en los ojos y cerrando los ojos a cualquier alternativa. Sin embargo, cuando aceptamos la realidad, aunque sea una realidad impuesta, como la que os he contado en el ejemplo de Dario, pues seguimos adelante. La aceptación nos permite que nuestra actitud sea más positiva, o por lo menos más constructiva, que hay cierta diferencia entre ambos conceptos, pero igualmente nos son muy útiles.
a través de una actitud de aceptación, nos reconciliamos con nuestra vida. Nuestra energía va creciendo. Nos sentimos más despiertos, más capaces de poder superar el obstáculo. Empezamos a entender ese concepto de crisis como oportunidad. Y bueno, empezamos a pensar que sí que se puede sacar algo en positivo de todo ello. Os recuerdo lo que os decía antes, realmente los hechos no son ni buenos ni malos. Todo depende de con qué actitud lo estemos afrontando. Y os hago una reflexión. Pensad en un vaso con agua, lleno hasta la mitad. ¿Vosotros qué sois? ¿De pensar que está medio lleno o que está medio vacío? A ver, os leo en comentarios. ¿Qué os parece? ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Medio lleno, dice Elo. Positiva. ¿Quién más? Medio lleno también, Julia. Bien, bien, tenemos gente positiva aquí. Eso es bueno. Pues eso es básicamente la actitud. Ver el vaso medio lleno o medio vacío. De una forma te ayudará a continuar hacia adelante y de la otra forma lo único que estás haciendo es bloquearte. ¿Qué dice? Elena dice de que tengo agua. Bueno, si os apetece, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A partir de ahora vamos a ir observando ese diálogo interior. Vamos a ir escuchando esos pensamientos. Cuando tengáis algo que surja, que salga, que venga de la forma inesperada, es decir, que no sea lo que esperáis que sea, bueno, pues observar qué os decís exactamente. ¿Qué tipo de frases acompañan la situación? Y bueno, y aprovecho para contaros un truquito, a ver, para ir cambiando un poquito cuando vayáis escuchando, si veis que esos pensamientos son negativos, pues bueno, un truquito que podemos ir haciendo para irlos transformando poco a poco en algo más positivo es que con toda vuestra atención plena, cuando aparezca el pensamiento y lo observéis, lo pongáis en pausa. Lo primero siempre, ponerlo en pausa para poder valorarlo bien y juzgar si ese pensamiento me está ayudando o me está entorpeciendo, me está haciendo pequeñita, me está haciendo más daño que bien. Cuando valores ese pensamiento, en ese momento, si consideras que no es bueno para ti,